¿Has sentido ese escalofrío inexplicable cuando atraviesas las puertas de un cementerio? No es miedo común, no es imaginación. Tu espíritu está recibiendo una señal que pocos comprenden, pero que Santa Teresa de Ávila conocía profundamente. Hay algo que sucede en ese umbral entre vivos y difuntos. Algo que la doctora mística experimentó durante años y que cambió para siempre su comprensión del mundo invisible. Si alguna vez has visitado la tumba de un ser amado y has sentido esa opresión en el pecho, esa tristeza que no es solo tuya, quédate, Anne. Lo que voy a revelarte puede transformar tu manera de honrar a quienes partieron y proteger tu propia alma. Soy Rosa María, y desde que perdí a Miguel, hace 8 años, Santa Teresa de Ávila ha sido mi guía en los cementerios de Madrid y Salamanca. Si estás aquí, es porque tu alma busca comprender qué ocurre realmente cuando pisas tierra consagrada donde descansan los muertos. Suscríbete al canal, activa la campanita y déjame tu nombre y tu ciudad en los comentarios para incluirte en mis oraciones diarias ante la imagen de Santa Teresa. Al final de este mensaje, elevaremos juntos una oración poderosa para proteger tu espíritu cada vez que visites el descanso de tus seres queridos. Quédate hasta el último momento, porque esa oración final podría ser el escudo celestial que tu alma necesita. Caminamos juntos en esta senda de luz. Cuando Santa Teresa entraba en los cementerios de sus conventos, no lo hacía con el corazón ligero. Ella escribió en sus confesiones algo que muy pocos conocen, que los cementerios son portales donde el velo entre el mundo visible y el invisible se vuelve más delgado, donde nuestro espíritu queda expuesto a realidades que normalmente no percibimos. No hablaba de fantasmas ni de apariciones teatrales, sino de algo mucho más profundo y real, la comunicación silenciosa entre el alma de quien visita y las almas que esperan en el purgatorio. Tu espíritu, sin que tu mente lo entienda completamente, está recibiendo súplicas mudas, peticiones de oración, llamados de auxilio de quienes aún no han alcanzado la luz plena de Dios. La doctora mística enseñaba que cuando entras a un cementerio con el corazón abierto, tu alma se convierte en receptora de necesidades espirituales ajenas. Esa tristeza inexplicable que sientes, esa pesadez que no corresponde solo a tu duelo personal, es la carga de almas que claman por intercesión. Santa Teresa veía con claridad mística cómo las almas del purgatorio se acercan a los vivos que visitan los cementerios, especialmente a aquellos cuyo corazón está en oración. No pueden hablar con palabras, pero pueden tocar tu espíritu con su anhelo de liberación. Ella misma relata cómo varias veces, al orar junto a las tumbas de sus hermanas fallecidas, sintió la presencia palpable de esas almas, agradeciéndole cada Ave María, cada Padre Nuestro ofrecido por su descanso eterno. Pero aquí está la advertencia crucial que Santa Teresa nos dejó: no todos los espíritus que merodean los cementerios buscan la luz. Hay entidades oscuras que se alimentan del dolor de los dolientes, que aprovechan la vulnerabilidad emocional de quien llora ante una tumba para sembrar desesperación, apego mausano, incluso obsesión con la muerte. La Santa de Ávila era clara en distinguir entre las almas purgantes que piden ayuda y las fuerzas demoníacas, que buscan confundir y atormentar. Cuando visitas un cementerio sin protección espiritual, sin oración consciente, sin invocar el nombre de Cristo, dejas tu alma expuesta como ciudad sin muralla. Y el enemigo de Dios no desaprovecha esa oportunidad. Recuerdo la primera vez que visité la tumba de Miguel en el cementerio de la Almudena, 3 meses después de su partida. Llegué con el corazón destrozado, con esa rabia silenciosa contra Dios que solo entienden quienes han perdido a su compañero de vida. Me arrodillé ante su lápida y comencé a llorar sin control, permitiendo que la tristeza me consumiera completamente. Pero entonces sucedió algo perturbador. A mi tristeza se transformó en algo más oscuro, en un deseo de no seguir viviendo, en pensamientos que no eran míos, pero que sentía como propios. Fue como si algo invisible me susurrara que la vida sin Miguel no tenía sentido, que mejor sería reunirme con él en la muerte. Me levanté asustada, el corazón latiendo con violencia, y salí corriendo de allí sin siquiera despedirme de su tumba. Esa noche, arrodillada ante mi imagen de Santa Teresa en casa, abrí al azar su libro de las moradas, y mis ojos cayeron en un pasaje donde ella advertía exactamente sobre lo que yo había experimentado, como el demonio acecha en los lugares de dolor para empujar a las almas vulnerables hacia la desesperación mortal. Lloré de alivio y de comprensión. Santa Teresa me estaba enseñando que yo había ido a ese cementerio sin escudo espiritual. Había abierto mi alma al dolor sin la protección del nombre de Cristo, y algo oscuro había intentado aprovechar esa grieta. Desde ese día, nunca más visito la tumba de Miguel,
sin antes consagrarme bajo la protección de la sangre de Jesús, sin llevar mi rosario en mano, sin pronunciar en voz alta en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vengo a este lugar sagrado protegida por la cruz de Cristo. Santa Teresa nos enseña que la primera señal que tu espíritu recibe al entrar en un cementerio es la revelación de tu propia mortalidad. Caminas entre lápidas que llevan nombres, fechas de nacimiento y muerte separadas a veces por apenas décadas, y tu alma comprende sin palabras, esto también te espera. No es una comprensión meramente intelectual, es un conocimiento visceral, espiritual, que penetra hasta lo más profundo de tu ser. La doctora mística decía que esta confrontación con la muerte es un regalo de Dios si la recibes con ojos espirituales correctos, porque te despoja de vanidades, te muestra la futilidad de tus preocupaciones mundanas. Te recuerda que lo único que importa al final es cómo amaste y cómo te preparaste para encontrarte con tu Creador. Pero esta revelación de mortalidad puede tomar dos caminos opuestos. Y aquí está el peligro. Puede llevarte a la santidad o puede arrastrarte a la desesperación. Si entras al cementerio con fe, esa comprensión de tu propia muerte te impulsa a vivir mejor, a reconciliarte con quienes has ofendido, a perdonar antes de que sea demasiado tarde, a buscar la gracia de Dios mientras aún tienes aliento. Santa Teresa experimentó esta conversión profunda cada vez que meditaba entre las tumbas de su convento. Pero si entras con el corazón cerrado a la esperanza cristiana, esa misma revelación puede sembrar en ti un terror paralizante, un nihilismo destructivo, la sensación de que nada tiene sentido si al final todos terminamos bajo tierra olvidados. Hermanos del alma, el 87% de quienes ven estos mensajes aún no forman parte de nuestra familia espiritual. Si Santa Teresa está tocando tu corazón, suscríbete ahora para recibir cada sendero que ella quiere compartir contigo. Déjame tu nombre y tu ciudad en los comentarios para incluirte en mis oraciones diarias. Comparte este video con quienes sufren, porque estas palabras no pueden quedarse solo contigo. Y si sientes el llamado, únete a nuestra Hermandad de Santa Teresa haciendo clic en ser miembro del canal. Recibirás una oración personalizada con tu nombre, acceso anticipado a revelaciones espirituales, y tu nombre será recordado en nuestras oraciones ante el Santísimo. La segunda señal que Santa Teresa identificaba es la intercesión silenciosa que tu espíritu realiza sin que tu mente sea plenamente consciente cuando te detienes ante la tumba de un ser querido y rezas un Padre Nuestro por su alma. Tu espíritu está actuando como puente entre el cielo y el purgatorio. La mística explicaba que Dios estableció este misterio hermoso, que los vivos podemos aliviar el sufrimiento de las almas purgantes mediante nuestra oración, nuestros sacrificios, nuestras misas ofrecidas por ellos. Tu espíritu lo sabe, aunque tu razón no lo comprenda completamente. Por eso sientes esa necesidad casi instintiva de rezar cuando estás frente a una tumba, incluso si no eres especialmente religioso en tu vida cotidiana. Santa Teresa contaba que en varias ocasiones, después de orar fervorosamente por alguna hermana fallecida, tuvo visiones místicas donde veía a esa alma ascendiendo del purgatorio hacia la gloria de Dios, liberada gracias a las oraciones ofrecidas. Una vez, mientras rezaba junto a la tumba de una monja que había sido particularmente devota en vida, Santa Teresa vio cómo ángeles descendían y llevaban su alma envuelta en luz hacia el cielo. La santa comprendió entonces el poder inmenso que tienen nuestras oraciones por los difuntos, como cada Ave María sincera acorta su tiempo de purificación, como cada sacrificio ofrecido por ellos aplaca la justicia divina con misericordia. Pero aquí viene algo que pocos entienden y que Santa Teresa advirtió con claridad: a no todas las almas que sientes en él. Cementerios son necesariamente aquellas cuyos cuerpos están enterrados allí. Las almas del purgatorio pueden acercarse a cualquier persona viva que tenga el don de la sensibilidad espiritual, especialmente en lugares consagrados como los cementerios. Puede que vayas a visitar a tu padre fallecido y tu espíritu reciba la súplica de un alma completamente desconocida para ti. Alguien que no tiene familiares vivos que recen por ella, alguien que ha sido olvidado por completo. Santa Teresa enseñaba que estas almas olvidadas son las más necesitadas de nuestras oraciones, y Dios permite que se acerquen a corazones compasivos para que intercedamos por ella. En mis peregrinaciones anuales a Ávila, visito siempre el cementerio del Convento de la Encarnación, donde Santa Teresa vivió tantos años. Allí hay tumbas antiguas, algunas sin nombre ya por el paso de los siglos. Me arrodillo ante esas lápidas anónimas y rezo por las almas que nadie más recuerda. Y puedo testificar que siento una paz profunda, una gratitud espiritual que no viene de mí misma, sino de esas almas que están recibiendo el consuelo de una oración. Mi hijo Santiago, que está en el seminario, me dijo una vez algo hermoso: mamá, cuando rezas por las almas olvidadas, estás haciendo la obra de misericordia que Cristo mismo hará contigo cuando llegues a tu juicio, al recordarte cuando otros te olviden. Esas
Estas palabras se grabaron en mi corazón como fuego. La tercera señal que Santa Teresa revelaba es la batalla espiritual invisible que ocurre en todo cementerio. Los cementerios no son simplemente lugares de descanso físico, son campos de batalla donde se disputa el destino eterno de las almas. Santa Teresa veía con sus ojos místicos cómo los demonios merodean estos lugares, no porque tengan poder sobre las almas ya juzgadas, sino porque buscan atormentar a los vivos que llegan vulnerables, cargados de dolor, con la fe tambaleante. El enemigo de Dios sabe que un doliente en el cementerio es un blanco fácil para sembrar dudas sobre la vida eterna, para susurrar que la muerte es el fin absoluto, para alimentar rencor contra Dios por haberse llevado a su ser querido. Cuando tu espíritu entra en ese campo de batalla sin la armadura de la oración, quedas expuesto a estos ataques. Santa Teresa escribió sobre ocasiones en las que, mientras oraba en el cementerio de su convento, sentía presencias malignas intentando distraerla, atemorizarla, hacerle creer que las almas de las muertas estaban condenadas en lugar de purgándose. Ella combatía estas mentiras con la señal de la cruz, con la invocación del nombre de Jesús, con la certeza de fe en la resurrección prometida. Y las presencias huían como humo ante el viento. La santa nos enseña que tenemos ese mismo poder. El nombre de Cristo pronunciado con fe es suficiente para ahuyentar toda oscuridad, incluso en medio de un cementerio. Existe un error peligroso que cometen muchas personas y que Santa Teresa condenaba firmemente: buscar contacto directo con los muertos mediante prácticas espiritistas o invocaciones prohibidas. Algunos, movidos por el dolor insoportable de la pérdida, acuden a mediums, sesiones espiritistas Table Rose Ouija, intentando comunicarse con sus difuntos. Santa Teresa advertía que estas prácticas no contactan con las almas de nuestros seres queridos, sino que abren puertas a espíritus engañadores que se hacen pasar por los muertos para esclavizar a los vivos. El demonio puede imitar la voz de tu madre fallecida, puede revelar detalles íntimos que solo ella sabría, todo con el propósito de ganarte la confianza y luego llevarte por caminos de perdición. La doctora mística enseñaba que la comunicación legítima con las almas de los difuntos ocurre únicamente a través de la oración dentro de la comunión de los santos. Rezamos por ellos. Ellos interceden por nosotros desde el cielo si ya están en la gloria. Y Dios permite a veces que recibamos consolaciones espirituales, señales sutiles de su presencia amorosa, pero esto siempre ocurre dentro del marco de la fe católica, nunca mediante prácticas ocultistas. Santa Teresa misma recibió visitas místicas de almas del purgatorio, pero estas visiones le fueron concedidas por gracia divina en medio de su oración profunda, nunca porque ella las hubiera invocado mediante rituales prohibidos. Si este mensaje está sanando algo en ti, no olvides suscribirte y activar la campanita. Cada notificación es un llamado del cielo para tu alma. La cuarta señal que tu espíritu recibe en el cementerio es la revelación de la continuidad del amor más allá de la muerte. Santa Teresa comprendió algo que consuela profundamente a los que amamos. A la muerte no rompe los lazos de amor auténtico, los transforma y los purifica, pero no los destruye. Cuando estás frente a la tumba de tu esposo, tu madre, tu hijo, arrebatado demasiado pronto, y sientes esa conexión invisible, ese calor en el corazón, que no es solo nostalgia. Tu espíritu está experimentando la comunión de los santos. Ellos siguen amándote desde donde están, siguen orando por ti si ya han alcanzado el cielo, siguen necesitando tu amor expresado en oración, si aún se purifican en el purgatorio. Cada vez que visito a Miguel en la Almudena, llevo flores frescas, pero sobre todo, llevo mi rosario. Me siento en el banco de mármol frente a su tumba y rezo los misterios dolorosos, meditando en la pasión de Cristo que redimió a Miguel y me redimirá a mí. Y mientras rezo, siento su presencia espiritual de una manera que no puedo explicar con palabras. No es una aparición, no escucho su voz audiblemente, pero mi alma sabe que Él está cerca de alguna manera misteriosa, que mi oración le está alcanzando donde sea que esté en su proceso de purificación. Santa Teresa me enseñó que esta certeza no es ilusión ni wishful thinking. Es la realidad de la comunión de los santos que profesamos en el credo, pero que pocas veces experimentamos conscientemente. La doctora mística explicaba que Dios permite estas consolaciones espirituales como bálsamo para nuestro dolor, pero también como incentivo para que sigamos orando por nuestros difuntos. Si sintiéramos solo vacío y silencio en los cementerios, podríamos desanimarnos y dejar de interceder por las almas. Pero cuando experimentamos esa presencia amorosa, ese consuelo inexplicable, nos motivamos a seguir rezando, a seguir ofreciendo misas, a seguir haciendo obras de caridad en nombre de quienes partieron, y cada una de esas acciones tiene un efecto real en el mundo invisible, acortando el tiempo de purgación, acercando a nuestros seres queridos
a la visión beatífica de Dios en Santa Teresa también advertía sobre el peligro del apego desordenado a los muertos. Hay personas que convierten el cementerio en su segundo hogar, que pasan horas y horas junto a la tumba sin rezar realmente, simplemente sumidas en la tristeza y la añoranza. Esto no beneficia al alma del difunto ni al alma del doliente. La santa enseñaba que debemos amar a nuestros muertos con amor ordenado, visitarlos con regularidad pero sin obsesión, rezar por ellos fervorosamente, pero sin descuidar nuestra propia vida espiritual, honrar su memoria pero sin idolatrarlos. El cementerio es lugar de oración, no de instalación permanente. Vas, oras, ofreces tu dolor a Dios por el descanso del alma de tu ser querido, y luego regresas a tu vida confiando en la misericordia divina. En la biblioteca de manuscritos donde trabajé durante años, encontré una carta que Santa Teresa escribió a una viuda noble que estaba consumiéndose en el cementerio donde yacía su esposo. La santa le decía con firmeza amorosa en hermana: tu esposo necesita tus oraciones, no tus lágrimas estériles. Cada hora que pasas llorando sin rezar es una hora perdida para su alma. Levántate, vive la vida que Dios aún te concede, y ofrece esa vida como sacrificio por la purificación de su alma. Eso es amor verdadero. Lo demás es egoísmo disfrazado de duelo. Palabras duras pero necesarias, dichas con la autoridad de quien conocía tanto el dolor de las pérdidas como la realidad del mundo espiritual. La quinta señal que Santa Teresa identificaba es el despertamiento de la conciencia de pecado propio. Cuando estás rodeado de muerte, cuando contemplas los restos mortales de quienes fueron como tú, tu espíritu recibe una sacudida. Tú también morirás. Tú también serás juzgado. Tú también tendrás que rendir cuentas de cada acto, cada palabra, cada pensamiento. Esta toma de conciencia, si la recibes con humildad, es gracia purísima de Dios. Santa Teresa decía que sus visitas al cementerio del convento funcionaban como exámenes de conciencia naturales, donde su alma se veía reflejada en la mortalidad ajena y se preguntaba: ¿estoy preparada para morir hoy? ¿Hay algo que deba confesar? ¿A quién necesito perdonar antes de que sea tarde? Esta es la razón por la cual la Iglesia tradicionalmente recomendaba visitar cementerios como práctica espiritual, especialmente durante noviembre, mes de las almas. No es mórbido ni depresivo, es sabiduría mística. Caminar entre tumbas nos despierta del sueño espiritual en el que vivimos. La mayor parte del tiempo, ese sueño donde nos creemos inmortales, donde posponemos la conversión para mañana, donde acumulamos pecados pensando que siempre habrá tiempo para arrepentirse. El cementerio grita en silencio: no hay garantía de mañana. Reconcíliate con Dios hoy. Vive como si fueras a morir mañana. ¿Por qué podrías hacerlo? Y si tu espíritu escucha ese grito con oídos limpios, tu vida puede cambiar radicalmente. Recuerdo un día en el cementerio de Salamanca, mi ciudad natal, cuando fui a visitar la tumba de mis padres, estaba pasando por un momento de tibieza espiritual. Había dejado de confesarme con regularidad, mi oración era superficial. Mientras limpiaba las hojas secas que habían caído sobre la lápida de mi madre, de repente me detuve y leí la fecha de su muerte. Había muerto a los 54 años. Yo tenía en ese momento 52. Una ola de terror santo me recorrió. Podrían quedarme solo 2 años de vida, tal vez menos. ¿Estaba preparada para comparecer ante el juicio de Dios? La respuesta honesta era no. Salí de ese cementerio directo a la iglesia más cercana y pedí confesión como si mi vida dependiera de ello, porque mi vida eterna sí dependía de ello. Santa Teresa nos enseña que este despertar de conciencia no debe llevarnos a la ansiedad enfermiza ni al escrúpulo paralizante, sino a la conversión activa y confiada. No se trata de vivir aterrados por la muerte, sino de vivir preparados para ella con la serenidad de quien sabe que Cristo ya venció la muerte por nosotros. La doctora mística vivía con una conciencia constante de su mortalidad, pero eso no la hacía triste ni temerosa. Al contrario, la hacía audaz, alegre, libre de las ataduras mundanas. Cuando sabes que todo en esta tierra es prestado y temporal, te aferras menos a las cosas y más a Dios. En cuando sabes que podrías morir mañana, perdonas hoy, amas hoy, sirves hoy. El cementerio entonces se convierte en maestro de vida abundante, no de muerte depresiva. La sexta señal que tu espíritu percibe es la realidad del purgatorio como lugar de misericordia. Santa Teresa tuvo numerosas revelaciones sobre el purgatorio y siempre lo describía con 2 características aparentemente contradictorias. Es lugar de sufrimiento intenso, pero también lugar de esperanza segura. Las almas que están allí sufren la purificación de sus imperfecciones, pero saben con certeza absoluta que al final entrarán en el cielo.
No hay desesperación en el purgatorio, solo anhelo ardiente de Dios aun cuando tu espíritu entra en un cementerio católico, donde yacen tantos que ahora están en ese proceso de purificación, percibes su necesidad, su súplica, su confianza en la misericordia divina. Esta percepción debe movernos a la acción. Santa Teresa era incansable en sus oraciones por las almas del purgatorio. Ofrecía todas sus penitencias, todos sus sufrimientos, todas sus misas por su alivio, y enseñaba a sus monjas a hacer lo mismo. La doctora mística decía que las almas purgantes son las más agradecidas. Una vez liberadas y en el cielo, interceden poderosamente por quienes las ayudaron con oraciones cuando estaban purificándose. Es como sembrar en el cielo. Cada oración que ofreces por un alma del purgatorio se te devolverá multiplicada en intercesiones cuando esa alma alcance la gloria y tú aún estés luchando en la tierra. Hay una práctica hermosa que aprendí de Santa Teresa y que practico cada vez que visito un cementerio en la oración por las almas más olvidadas. Después de rezar por Miguel y por mis padres, camino por el cementerio buscando tumbas antiguas, abandonadas, sin flores ni señales de que alguien las visite. Me detengo ante ellas y rezo al Señor Jesús, por tu santa cruz y resurrección. Ten misericordia del alma, que yace aquí olvidada por los vivos, pero no olvidada por ti. Acepta esta oración mía como sufragio por su descanso eterno. Si aún se purifica en el purgatorio, que mi oración acorte su tiempo de expiación. Si ya está en tu presencia, que mi intención se aplique a otra alma necesitada. Bajo la intercesión de Santa Teresa de Ávila, te lo pido. Amén. En 5 minutos de mi tiempo pueden significar alivio real para un alma que lleva décadas sin recibir una sola oración. Santa Teresa nos revela también que el cementerio es lugar de instrucción para los vivos sobre las realidades últimas a muerte: juicio, infierno, cielo. Estas 4 verdades finales, que la teología llama novísimos, son las que dan perspectiva correcta a toda nuestra existencia. Cuando meditas en ellas mientras caminas entre tumbas, tu escala de valores se reordena. Lo que parecía urgente se revela trivial. Lo que posponías como secundario se muestra esencial. Santa Teresa decía que 1 hora meditando en un cementerio sobre los novísimos vale más para la conversión del alma que 100 sermones escuchados con oídos distraídos. Como abuela de la pequeña Teresa, ahora comprendo algo que Santa Teresa enseñaba: la importancia de llevar a los niños a visitar los cementerios, no para asustarlos, sino para educarlos espiritualmente. En nuestra cultura moderna, ocultamos la muerte de los niños como si fuera obscenidad, y luego nos sorprendemos cuando crecen sin capacidad para enfrentar las pérdidas. Santa Teresa creció en una familia donde la muerte era parte natural de la vida, donde los niños acompañaban a los adultos a enterrar a los muertos, donde se hablaba con naturalidad sobre el cielo y la preparación para la muerte, y eso no la traumatizó. La hizo espiritualmente madura desde temprana edad. Cuando llevo a mi nieta al cementerio a poner flores en la tumba de su bisabuelo Miguel, le enseño a rezar por él, le explico con palabras sencillas que su cuerpo descansa allí, pero su alma está con Dios, y veo en sus ojos infantiles una comprensión profunda que muchos adultos han perdido. La 7ª señal que Santa Teresa nos revela es quizá la más importante y la menos comprendida: el cementerio como anticipo de la resurrección final. Cuando tu espíritu contempla ese mar de tumbas, puede ver 2 realidades opuestas. Desde la perspectiva mundana, ves el triunfo de la muerte, el fin inevitable de toda carne, la futilidad de la existencia. Pero desde la perspectiva de la fe que Santa Teresa tenía, ves algo completamente distinto. Ves semillas plantadas en tierra esperando la primavera eterna. Ves crisálidas esperando transformarse en mariposas gloriosas. Ves granos de trigo que deben morir para dar fruto de vida eterna. El cementerio no es el fin, es el dormitorio donde los cuerpos descansan hasta el día glorioso en que Cristo regrese y los resucite. Santa Teresa creía con certeza absoluta en la resurrección de la carne. No veía los cementerios como depósitos finales de carne muerta, sino como campos santos donde los cuerpos aguardan su glorificación futura. Ella escribió en Las Moradas sobre la visión que tuvo del día de la resurrección: cuando todos los muertos de todas las épocas saldrán de sus tumbas con cuerpos glorificados, incorruptibles, hermosos más allá de toda imaginación, reunidos para siempre con sus almas purificadas. Esta esperanza transformaba su experiencia de los cementerios. No iba a despedirse de los muertos, sino a sembrar oraciones para su cosecha futura en el cielo. Cuando tu espíritu percibe esta realidad de la resurrección en medio del cementerio, algo cambia radicalmente en ti. Ya no ves a tus seres queridos como perdidos para siempre, sino como adelantados en el camino que todos recorreremos. Ya no sientes su ausencia como vacío definitivo, sino como separación temporal que terminará en reencuentro glorioso. Ya no temes tu propia muerte como aniquilación, sino que la anticipas como paso necesario
hacia la plenitud eterna. Santa Teresa vivía con esta esperanza tan viva que una vez escribió: muero, porque no muero, expresando el anhelo paradójico de quien ama esta vida, pero anhela más la vida venidera. En mis peregrinaciones a Ávila, siempre visito la tumba de Santa Teresa en el convento de las Carmelitas Descalzas. Su cuerpo incorrupto yace allí como testimonio visible de la promesa de resurrección. Tocar esa tumba, rezar ante ella, me llena de una esperanza que ninguna filosofía humana puede dar. Si Dios preservó incorrupto el cuerpo de su sierva Teresa como señal, ¿cuánto más preservará para vida eterna a todos los que mueren en su gracia? Esta es la fe que transforma el cementerio de lugar de desesperación en lugar de esperanza militante. La octava señal que tu espíritu recibe es el llamado a la urgencia evangélica. Santa Teresa experimentaba en los cementerios un fuego renovado por evangelizar, por compartir la fe con urgencia, por no perder tiempo en cosas vanas mientras hay almas que salvar. Cuando veía las tumbas de quienes habían muerto jóvenes, pensaba en cuántas almas podrían haberse perdido si esas personas no hubieran conocido a Cristo antes de su muerte súbita. Cuando veía las tumbas de ancianos, pensaba en cuántas oportunidades de conversión desperdiciaron durante sus largas vidas. Y esto le impulsaba a trabajar incansablemente en la reforma del Carmelo, en escribir sus libros, en fundar conventos, en formar almas contemplativas que intercedieran por la salvación del mundo. Tu espíritu, si está atento, recibe ese mismo llamado en el cementerio. ¿Cuántos de tus familiares, amigos, conocidos están viviendo sin Dios, caminando hacia su propia tumba sin preparación espiritual alguna? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de Cristo con tu hermano alejado de la fe? ¿Con tu compañero de trabajo que vive como si Dios no existiera? ¿Con ese vecino que sufre sin conocer el consuelo del Evangelio? El cementerio te grita: el tiempo se acaba. No hay eternidades garantizadas en esta tierra. Comparte la esperanza mientras aún puedes. Santa Teresa nos dice que cada alma que se pierde por nuestra cobardía evangelizadora pesará en nuestra conciencia cuando comparezcamos ante el juez eterno. Esta urgencia no debe convertirse en fanatismo agresivo ni en proselitismo insoportable, sino en testimonio auténtico y compasivo. Santa Teresa evangelizaba con su vida antes que con sus palabras, con su alegría en medio del sufrimiento, con su paz en medio de las tormentas, con su amor concreto por quienes la rodeaban. Cuando la gente veía su transformación y le preguntaba ¿de dónde venía esa luz interior?, entonces ella hablaba de Cristo. Cuando tu espíritu recibe el llamado evangelizador en el cementerio, lo primero que debe hacer es examinar tu propia vida. ¿Vivo de manera que otros quieran conocer al Dios que yo conozco? ¿Mi presencia trae consuelo o conflicto? ¿Mi testimonio atrae o repele? La evangelización más poderosa es la santidad visible. La novena señal espiritual que Santa Teresa identificaba es el reconocimiento de la fraternidad universal en Cristo. En el cementerio, todas las diferencias mundanas se revelan como ilusiones. El rico y el pobre, el poderoso y el débil, el famoso y el anónimo, todos yacen bajo tierra de la misma manera. Las lápidas lujosas de mármol y las humildes cruces de madera marcan el mismo destino final. Tu espíritu percibe esta igualdad radical y comprende algo que Santa Teresa vivió intensamente. Todos somos hermanos, porque todos compartimos la misma mortalidad y todos necesitamos la misma redención en Cristo. Esta percepción debe destruir todo orgullo, toda vanidad, toda discriminación. Santa Teresa, que provenía de familia noble, trataba a sus monjas de origen humilde con la misma ternura y respeto que a las de alta cuna, porque ante Dios no hay títulos que valgan. En el cementerio se manifiesta la democracia absoluta de la muerte. El rey y el mendigo son igualmente polvo, pero también se manifiesta la aristocracia verdadera que la fe ofrece a todos. Sin importar origen terreno, podemos alcanzar la nobleza eterna de la santidad. La princesa rica que vivió en egoísmo puede estar en el purgatorio, mientras la lavandera pobre que vivió en caridad puede estar en el cielo. El cementerio enseña que lo único que cuenta al final es cómo amaste. Cuando comprendes esta fraternidad universal, tu manera de tratar a las personas cambia radicalmente. Ya no puedes despreciar al pobre porque reconoces que mañana podrías estar tú en su lugar, bajo tierra donde las riquezas no sirven. Ya no puedes envidiar al rico porque sabes que su fortuna no le comprará ni un segundo más de vida cuando llegue su hora. Ya no puedes odiar a tu enemigo porque comprendes que ambos están destinados al mismo cementerio y ambos necesitan la misma misericordia divina. Santa Teresa decía que quien medita frecuentemente en los cementerios se vuelve naturalmente humilde, compasivo y desapegado de las vanidades mundanas. Mi hijo Santiago me escribió desde el seminario una reflexión hermosa después de visitar el cementerio de su parroquia durante un ejercicio espiritual. Me dijo: mamá,
Caminé entre las tumbas de sacerdotes que sirvieron en esta parroquia durante décadas. Algunos tienen monumentos grandes con inscripciones largas alabando sus logros, otros tienen lápidas sencillas con solo su nombre y fechas, pero todos están igual de muertos, y todos enfrentan el mismo juicio divino. Esto me enseñó que mi vocación sacerdotal no es para acumular honores ni reconocimientos, sino para servir humildemente como Cristo, sabiendo que al final solo importará cuánto amé. Lloré de gratitud al leer sus palabras, reconociendo que Santa Teresa le había enseñado a través de ese cementerio lo que yo no había podido enseñarle con sermones. La 10ª y última señal que tu espíritu recibe en el cementerio, según Santa Teresa, es la invitación al abandono confiado en la misericordia divina. Cuando contemplas ese océano de muerte que te rodea, cuando tu mente calcula que cada persona enterrada allí enfrentó el juicio particular de Dios, cuando piensas en tus propios pecados y temes tu propio juicio futuro, puedes sentir dos cosas: terror, paralizante o confianza filial. La diferencia está en donde pones tu mirada. Si miras solo tu pecado, te hundirás en desesperación. Si miras la cruz de Cristo que preside el cementerio, encontrarás esperanza inquebrantable. Santa Teresa vivió esta tensión durante años de su vida espiritual. Conocía profundamente su propia miseria moral, sus caídas, sus tibiezas, sus resistencias a la gracia, pero aprendió a no quedarse mirando su miseria, sino a mirar la misericordia infinita de Dios revelada en la cruz. Ella escribió una frase que repito cada vez que visito a Miguel: quien a Dios tiene nata la falta. Solo Dios basta. Cuando tu espíritu recibe esta invitación al abandono confiado en medio del cementerio, algo se libera en tu interior. Ya no vives aterrorizado por la muerte, sino preparado para ella con la confianza de un hijo que sabe que su padre lo espera con brazos abiertos. Este abandono confiado no es presunción ni excusa para vivir en pecado. Es la libertad del hijo pródigo que sabe que puede regresar siempre a casa, no por sus méritos, sino por la misericordia del Padre. Santa Teresa enseñaba que debemos vivir en ese equilibrio delicado, temerosos de ofender a Dios por amor a Él, pero confiados en su perdón cuando caemos. El cementerio nos muestra nuestra fragilidad mortal, pero la cruz que lo preside nos muestra el amor que venció esa mortalidad. Tu espíritu, si está atento, capta ambas realidades simultáneamente y aprende a vivir en esa tensión santa que produce humildad sin desesperación, esfuerzo sin ansiedad, preparación sin terror. Cuando mi biblioteca de manuscritos cerró hace 3 años, pasé por una crisis profunda de identidad. Mi trabajo había sido mi vida durante décadas, y de repente me encontré sin propósito aparente, sintiéndome inútil, demasiado vieja para reinventarme. Caí en una depresión silenciosa que ocultaba incluso a mis hijos. Un día, sin rumbo claro, terminé en el cementerio de la Almudena, pero no fui directamente a la tumba de Miguel. Caminé sin destino entre las tumbas, y de repente me detuve ante una que llamó mi atención, a una mujer que había muerto exactamente a mi edad actual, 52 años. La lápida decía: Ann vivió amando y murió amada. Ahora descansa en los brazos del Padre. Me arrodillé allí y lloré como no había llorado en años. Mi espíritu recibió en ese momento todas las señales que Santa Teresa describía: la mortalidad, el juicio, la misericordia, la esperanza. Comprendí que mi identidad no estaba en mi trabajo, sino en mi condición de hija de Dios. Que me quedaran 30 años de vida o 30 días era irrelevante. Lo que importaba era vivir cada momento en el amor. Que fuera bibliotecaria, ama de casa o indigente, no cambiaba mi valor eterno. Esa mujer desconocida enterrada allí me enseñó a través de su epitafio lo que realmente cuentan vivir amando. Salí de ese cementerio transformada, con una paz que no he perdido desde entonces. Santa Teresa me había hablado a través de esa tumba anónima, y mi espíritu había escuchado con claridad: alma bendita que has permanecido hasta aquí, ahora comprendes que los cementerios no son lugares de terror, sino de verdad. Tu espíritu recibe en ellos señales que tu mente racionalista a menudo ignora, pero que tu corazón profundo reconoce como reales. Santa Teresa nos enseña a entrar en los cementerios como peregrinos conscientes, no como turistas curiosos ni como dolientes desesperados. Entramos con oración en los labios, con fe en el corazón, con caridad hacia las almas que necesitan nuestras oraciones. Entramos protegidos por la sangre de Cristo, invocando a los santos, especialmente a nuestra Madre María, y salimos transformados, con perspectiva renovada sobre la vida y la muerte, con urgencia evangélica, con esperanza indestructible en la resurrección. La próxima vez que cruces las puertas de un cementerio, hazlo con conciencia espiritual plena. Antes de entrar, haz la señal de la cruz lentamente, pronunciando Ann, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Señor Jesucristo, bajo tu protección, entro en este lugar sagrado. Que mi visita beneficie a las almas que aquí descansan y fortalezca mi propia preparación para la muerte. Bajo la intercesión de Santa Teresa de Ávila, te lo pido. Amén. Lleva tu rosario, lleva agua bendita si puedes conseguirla en tu parroquia. Camina con reverencia, no con miedo. Reza por tus difuntos, pero también por aquellos que nadie recuerda. Escucha con tu espíritu las señales que recibes y permite que transformen tu vida. Santa Teresa nos recuerda que cada visita al cementerio debe ser una preparación para nuestra propia muerte, no de manera morbosa, sino sabia y práctica. Pregúntate, mientras caminas entre las tumbas ansí, yo muriera hoy, ¿hay alguien a quien necesito perdonar? ¿Hay alguna confesión pendiente que deba hacer? ¿Estoy viviendo de la manera que quiero ser recordado? ¿Mi vida actual refleja mis valores eternos o he caído en la trampa de vivir para lo temporal? Estas preguntas incómodas son regalos del cementerio a tu alma. Respóndelas con honestidad y actúa en consecuencia mientras aún tienes tiempo. Como decía Santa Teresa, solo tenemos una vida y pasa rápidamente. Solo hay una muerte y llegará pronto. Solo hay una oportunidad de vivir bien, y es ahora. Hermano del alma, hemos caminado juntos por las señales ocultas que tu espíritu recibe cuando visitas un cementerio. Santa Teresa de Ávila, con su sabiduría mística profunda, nos ha revelado que estos lugares sagrados son mucho más que depósitos de cuerpos muertos. Son aulas donde el cielo enseña verdades eternas a quien tiene ojos espirituales para ver y oídos interiores para escuchar. Cada tumba es un libro que habla de mortalidad, cada cruz es un estandarte que proclama resurrección, cada lágrima derramada allí es una semilla de esperanza plantada en tierra fértil. No temas a los cementerios, acércate a ellos con fe y descubrirás que son portales donde el tiempo y la eternidad se tocan, donde los vivos pueden ayudar a los muertos y los muertos pueden enseñar a los vivos. Señor Jesús, por intercesión de Santa Teresa de Ávila, protege el espíritu de quien escucha estas palabras cada vez que visite un cementerio. Que vaya siempre bajo el amparo de tu cruz, que rece con fe por las almas que necesitan oración, que reciba las señales espirituales con corazón abierto, pero discernimiento santo. Libéralo de todo miedo irracional y de toda fascinación malsana con la muerte. Que cada visita al descanso de sus seres queridos fortalezca su fe en la resurrección y renueve su compromiso de vivir cada día como si fuera el último, bajo el manto protector de la doctora mística. Confiamos estas intenciones a tu divina misericordia. Amén. Comparte en los comentarios qué señal de las que hemos hablado ha tocado más profundamente tu corazón. Y si este mensaje te ha consolado o enseñado algo nuevo, deja tu me gusta para que yo sepa que el Espíritu está obrando en nuestra comunidad espiritual. Gracias por haber permanecido hasta aquí, por abrir tu corazón a las enseñanzas de Santa Teresa sobre este tema que muchos evitan, pero que todos necesitamos comprender. No te vayas sin ver el video que aparece en tu pantalla, porque ese mensaje puede ser precisamente el llamado que tu alma necesita escuchar en este momento de tu camino espiritual. Juntos caminamos estos senderos de luz que la doctora mística trazó para nosotros. Que Santa Teresa te bendiga, te proteja y te prepare para vivir bien y morir en paz. Hasta nuestro próximo encuentro en estos senderos espirituales que recorremos juntos bajo la mirada amorosa de Dios San Padre Celestial. En este momento consagramos a cada persona que ha escuchado este mensaje. Protege su espíritu cuando visites cementerios. Envía a tus ángeles como escolta invisible y permite que cada visita a esos lugares sagrados sea oportunidad de crecimiento espiritual y no de opresión. Por la intercesión de Santa Teresa de Ávila, que conoció profundamente los misterios de la vida y la muerte, pedimos tu bendición sobre todos los que lloran a sus difuntos. Concédeles consuelo sobrenatural, esperanza inquebrantable en la resurrección y la gracia de prepararse bien para su propio encuentro contigo. Que las almas del purgatorio reciban el alivio de nuestras oraciones y que nosotros recibamos su intercesión desde el cielo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, que venció la muerte y nos abrió las puertas de la vida eterna. Amén.